¿Estamos preparados para sentir o nos justificamos para evitarlo? Buenas, mi nombre es Ale, soy consultor astrológico, además de un montón de cosas más. Y en este video te voy a comentar desde mi experiencia a qué me refiero con esta pregunta. ¿No te ha pasado muchas veces de estar en situaciones, relaciones o momentos donde pareciera que el otro te está haciendo tal o cual cosa y a vos eso te justifica como para alejarte? ¿No te pasó también de estar en una relación o estar saliendo con alguien y comenzar a pensar demasiado qué supuestamente va a imaginarse el otro sobre vos y en base a eso plantear escenarios para alejarte? Son todos escenarios que tienen una particularidad y tienen un hilo conductor, que es el miedo a sentir. ¿Pero sentir qué? Para poder responder a esa pregunta hay que poner un ejemplo. Generalmente un miedo siempre es una tendencia o algo que se arrastra desde una instancia infantil. ¿Miedos adultos? Raro que existan miedos adultos, son más miedos de niños en realidad. Un miedo siempre está respondiendo a una vivencia infantil que la recordemos o no. Y ni hablar de que la memoria o el recuerdo nunca son un patrón de algo verdaderamente cierto. Convengamos que nuestra mente siempre hace lo posible para maquillar nuestros recuerdos y que lo recordemos de la mejor manera posible, evitando sentir esos aspectos que pueden haber sido muy difíciles de digerir en el momento o que no pudimos nombrar o verbalizar o ni siquiera los tenemos trabajados. Entonces la memoria ayuda como tapón. Decir, vos no vas a recordar esto ahora del todo como es. Yo te voy a hacer recordar ciertas cosas de determinada manera para que te sean tolerables. Volviendo al ejemplo, si los miedos son infantiles y en una situación cuando uno está saliendo con alguien o cuando uno empieza a estar en pareja o se empieza a involucrar mucho más con otra persona, van a surgir estos miedos infantiles, que son miedos a ser rechazado, miedo a ser dejado, miedo a ser abandonado, miedo a que el otro se vaya con otra persona y un montón de etcéteras que en realidad no tienen que ver con el otro, tienen que ver con uno. En astrología, esta función está más relacionada a la luna. En sí es una función que representa al psiquismo. Y el psiquismo es la repetición de un patrón o un conjunto de patrones que dan como resultado algo determinado, es decir, un individuo. Ese individuo va a tener ciertas respuestas frente a ciertos estímulos. El miedo es una respuesta frente a un estímulo. Y ahora vas a decir, no, entonces si remuevo el estímulo, automáticamente puedo evitar el miedo. No, el miedo es algo constitutivo de nosotros como seres humanos. Volviendo al ejemplo, el miedo cuando uno está con otra persona es a exponer y contradecir aquello que uno cree que es. Nuestra psiquis elabora de alguna manera un tipo de personalidad para que me pica la nariz. Nuestra psiquis elabora un tipo de personalidad que es una respuesta frente a un otro. Ese otro inicial, primero fueron los padres, la familia, los pares, y después se empieza a desplazar en otros individuos. Por lo que, al ser una respuesta reactiva, muchos de esos comportamientos están automatizados, es decir, nosotros no tenemos registro de lo que está pasando ahí. Al recibir un estímulo que pareciera ser muy similar o que desencadena cierto tipo de patrones, el miedo aparece como respuesta infantil diciendo, hey, no vaya a ser que te pase lo mismo que te pasó en una instancia que no estás recordando pero que la sentís corporalmente. Y frente a esa respuesta, frente a ese suceso, automáticamente se generan cosas, se generan síntomas. Sí. El primero y más conocido es querer escaparse. Y los segundos o más conocidos son respuestas corporales. Es decir, nuestro cuerpo no responde como nos gustaría o como debería. Por ende, achacamos la culpa en el otro, cuando en realidad es un tema que tenemos que trabajar nosotros. ¿Y a qué me refiero con trabajar? Tratar de elaborar y poner palabras en aquellas emociones que de alguna manera quedaron encastradas en ese mecanismo repetitivo que nombré como la luna en astrología. ¿Qué significa que queden encastradas? Se piensa que el psicoanálisis o distintos tipos de terapias que remontan hacia un supuesto pasado es como una actitud masoquista de querer recordar aquello que a uno le duele, cuando en realidad es todo lo contrario. Todo hecho es actual. Somos nosotros los que estamos reviviendo una y otra vez situaciones en base a ese pasado. Ese pasado no está atrás.
no quedó atrás. Por más de que nosotros hayamos desarrollado una personalidad para evitar entrar en contacto con ella, no significa que no exista. Y existe tan actualmente y de forma presente en las elecciones y en las situaciones que vivimos y en aquellas situaciones o elecciones que nos resultan difíciles, complicadas, que no sabemos cómo hacer o cómo tratar y, como en el caso de las relaciones o en el caso de conocer a otras personas, nos escapamos de eso. Nos escapamos de sentirnos vulnerables, nos escapamos de esas sensaciones que se nos empiezan a despertar en el cuerpo pensando que son avisos de que tenemos que salir de ahí automáticamente. Y muchas veces es que no. Lo que tenemos que hacer justamente en ese momento, lo que podríamos hacer, porque no es una obligación para nadie, es tratar de buscar, tratar de elaborar y tratar de nombrar aquello que estamos sintiendo en ese momento, que no es culpa de esa otra persona que tenemos enfrente, sino que es una respuesta nuestra frente a una situación determinada. Y acá, como en otros videos también lo dije, existe una línea muy fina entre lo que acabo de decir y justificar absolutamente todo con no porque soy yo el que se atrae a cierto tipo de situaciones y bla. No, eso no funciona de esa manera. Lo que funciona es, tengo una determinada manera de ver las cosas en base a ciertos miedos, en base a ciertos patrones y en base a ciertas formaciones de mi psiquis y de mi luna que me hacen registrar ciertas cosas y otras no. Entonces, cuando aparece un otro, tengo dos posibilidades. O ejecuto ese miedo y esos patrones y me escapo completamente de la situación, o utilizo y pongo una pausa, un espacio entre eso que estoy sintiendo y la situación en sí, pongo una pausa en aquello que estoy sintiendo, es decir, introduzco una variable de pensamiento crítico y me pregunto a mí mismo, ¿qué me está pasando con esta situación? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Qué es lo que estoy tratando de evitar con esto? Con esas tres simples preguntas, automáticamente yo puedo empezar a profundizar sobre aquello que está sucediendo verdaderamente en esa situación y descubrir mis implicaciones en aquello que está pasando. Porque nunca se trata de culpar a los otros, porque no son los otros el problema. El problema muchas veces es la interacción que se genera con los otros mediante los patrones que yo estoy arrastrando como individuo y aquellas cosas que no me animo todavía a elaborar. Porque las emociones en un pasado o en una instancia, si se quiere, infantil, más relacionada con lo que venía diciendo los miedos, son eso, son emociones no elaboradas, son emociones no nombradas. Pero las emociones no se van. Las emociones están ahí enquistadas en mi cuerpo y mi inconsciente se encarga constantemente de traer a la superficie ciertas situaciones, ciertas vivencias y ciertas cosas para que yo las pueda ver y las pueda elaborar, para que le encuentre un punto de resolución. Estas emociones están enquistadas en mi cuerpo. Y es mi inconsciente el que se encarga justamente de enviarlas, de acuerdo al estímulo recibido, como ventanas emergentes en mi computadora para que yo las vea. Y tengo dos opciones en esa instancia. Esas emociones pueden ir al resultado que ya conozco y que me produce dolor, es decir, un conjunto de patrones que me ubican en una posición donde soy yo la víctima de todas las cosas que me pasan, o tengo el otro camino donde puedo introducir un movimiento consciente para poder elaborar y definir y nombrar aquello que está emergiendo y que necesita otro cauce para que no me produzca un malestar a mí y tampoco se lo deposite a otra persona. Ese movimiento, ese trabajo es el que implica el salirse de uno mismo y contradecir todo aquello que uno tiene como certeza cerrada. Salir de la respuesta automática lunar, también tomando el ejemplo que daba al principio de la función lunar y astrología, y poder desarticular partes de ese mecanismo y volver estas hipótesis cerradas sobre quién yo creo que soy como algo o un saber abierto. En ese saber abierto, dejo de evitar el conflicto, de ponerme en contacto con otra cosa que me es diferente a mi propio sistema y puedo aprender de ello, puedo incorporarlo a mi sistema, puedo, como se diría en Argentina, masticarlo a lo que está pasando y elaborar, gracias a mi conciencia y mi pensamiento crítico, algo distinto. Esto no significa erradicar la emoción, porque como decíamos anteriormente, no se puede erradicar. Lo que sí implica es
usar otras capacidades que uno puede tener o que uno puede cultivar para redireccionar. Dentro del mundo astrológico o dentro de una carta natal, por ejemplo, existen otras funciones que cumplen este cometido de redirigir las cosas. Una de ellas puede ser Mercurio, otra Júpiter, otra Venus, en donde funcionan junto con otros pares o con otras funciones dentro de la carta para generar un estado de homeostasis. Ese estado de homeostasis o de que todo funcione de acuerdo a lo que yo concibo como normal puede darme resultados nocivos, como ya veníamos diciendo anteriormente, o puedo introducir una pausa, un movimiento, un espacio y conciencia en aquello que está sucediendo para así dar otro tipo de respuesta. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Espero que les sea de utilidad y cualquier consulta, duda o cualquiera sea que tengan, me lo dejan acá abajo en comentarios que los leo. Y bueno, mis redes están ahí y cualquier otra información de utilidad también está en la cajita de información. Así que les dejo un saludo.